Es decir, si es un deportista endurance, un triatleta, un ciclista, un fondista, no hay ningún problema. Lo llevamos al laboratorio, lo valoramos, identificamos sus umbrales, le entregamos la prescripción de carga al entrenador, situamos los sitios a partir de las zonas de entrenamiento que tenga el entrenador y está bastante bien. Lo volvemos a evaluar después para ver cómo es el efecto del entrenamiento a propósito del momento en que está y anda bastante bien todo esto. Pero si es una persona que es sedentaria o que viene de problemas, qué sé yo, con lesiones o que no puede tener impacto, bueno, hay otras pruebas también que se van a asociar que tienen que ver también con valorar esta misma condición del punto de vista maximal, pero con otro tipo de test, que son test que son menos invasivos y que también ocupan otro tipo de modalidad deportiva para capturar la misma caracterización. Por ejemplo, la bicicleta, el cicloergómetro, o por ejemplo un test de marcha, caminar o subir y bajar un escalón. Es decir, esto no es solamente para el campo deportivo, sino también por el tipo de paciente, el tipo de paciente que tengamos a propósito de la caracterización en lo que significa la respuesta ventilatoria o cardiorrespiratoria. Los mayores valores se han visto en el ciclismo, ¿no es cierto? Y en el triatlón, más que nada. Sí, bueno, los mayores valores hoy por hoy hay bastante debate con respecto a eso, porque han aparecido Mm, valores en triatletas que son altísimos, sí, pero el campo de los deportes de endurance son los que han reportado históricamente mejores valores. Ahí están ciclistas de endurance, están también los esquiadores de fondo, sí. hay maratonianos también que han expresado valores, pero lo más contrastable es triatletas, esquiadores de fondo y ciclistas, Ujú. de valores que son, bueno, superlativos, que vienen, bueno, del alto rendimiento, de estos seres que vienen muy dotados genéticamente, con valores que son altísimos a propósito de lo que significa la producción de energía, que son valores referenciales hoy por hoy en la literatura y que son la frontera, un poco donde está eh, la expresión maximal del ser humano. ¿Cuál fue el valor, si te acordás, el valor máximo que has registrado en tu laboratorio? En mi laboratorio, sí, no muy alto. En la elite mundial está Ujú. mucho más alto que eso, pero ahí, bueno, evaluaba a fundistas con valores relativos de sobre 75 ml kilogramo minuto, o 75, 77. Esos son valores, bueno, bastante altos. Bien, Piensa que un sujeto normal, eh, sin patología, bueno, está en el entorno de 48, ujú, 45, 50. Y ya un fondista tradicional puede expresar valores ya sobre 60 es bastante bueno, porque sí, no es solamente el valor, insisto, del consumo máximo de oxígeno, sino el porcentaje, por ejemplo, que tengan de los respectivos hitos ventilatorios. Es decir, un, dos sujetos con el mismo valor maximal de consumo máximo de oxígeno, puede ser de que incluso uno que tenga menor en comparación con otro, puede que tenga una prestación deportiva mejor, porque la posición de los umbrales también es bien importante, es decir, cuán cerca están compitiendo del techo. Y eso es muy entrenable, muy entrenable. exacto. Exacto. Había leído que aproximadamente entre el 15 y el 25% de lo que se puede entrenar se puede mejorar, digamos, el valor. Sí, sobre Entrenando, todo digamos. en términos de umbrales, Ujú. piensa que el primer umbral ventilatorio va a estar en el entorno del 50, 55, 60, hasta el 63, 65% del consumo máximo. El segundo umbral puede estar mucho más bajito, pero en el entorno del 75, 80, 85. Piensa que la elite mundial puede estar sobre el 90, 93% del techo. O sea, están compitiendo muy cerca del techo cardiovascular, que es la variable consumo máximo de oxígeno. Pero lo interesante de estas métricas es que en la práctica esto sirve para, bueno, para dos cosas. Lo primero es ver el perfil fisiológico que tenga el sujeto, pero Ujú. lo segundo es contextualizar el rendimiento con estas variables que son submaximales. La contextualización de estas variables que son submaximales sirve para ver la adaptación al entrenamiento, cómo es el efecto en el entrenamiento a propósito de la prueba del evento que tenga el deportista. Es decir, permite detectar fortalezas, identificar limitaciones, diseñar los programas de entrenamiento a propósito también de la ingesta metabólica. Si es un fondista, el valor glucolítico o glicolítico a propósito de la frecuencia cardíaca instantánea en estos hitos ventilatorios nos va a decir, bueno, cuánto glucógeno va a tener que estar consumiendo a propósito de la intensidad determinada. Si es un ultrafondista, las grasas van a ser importantes también porque de pronto puede estar compitiendo en el primer umbral ventilatorio y no en el segundo umbral ventilatorio. Ujú. En la medida que un sujeto de resistencia, la carrera o la distancia es más corta, piensa un triatleta de distancia sprint, 750 de natación, el sprint, bueno, 20 kilómetros de ciclismo, 5 kilómetros de trote, a un Ironman, es decir,
eh, qué sé yo, 3.800 metros de natación, 180 de ciclismo y 42 kilómetros de trote, van a transitar desde el consumo máximo de oxígeno entre el primer y el segundo umbral ventilatorio. Es decir, ya identificando esas zonas cardiovasculares, el equivalente es una frecuencia cardíaca instantánea, el equivalente es un nutriente específico. Luego ahí está también la aportación del campo nutricional en cómo hacer rentable del punto de vista de la moneda energética, lo que están consumiendo, para soportar esa intensidad a la más larga distancia, a la mayor tiempo posible. Porque finalmente siempre, ¿quién va a ganar una competencia? El más rápido, independiente sea una carrera de fondo o sea una carrera de velocidad. Eso es un poco lo interesante de estas cuestiones, de esta variable tan importante. Y aquí justo se unió el ex récord mundial de atletismo, mi amigo Sergio. Hola Sergio, ahí Ah, lo voy a mira qué saludar. interesante. Él debe saber mucho de esto, de estas Claro. pruebas. Bueno, y también con respecto a la nutrición y también a la suplementación, que por ahí lo podemos relacionar con que hay suplementos que pueden ayudar, como por ejemplo la coenzima Q10, puede ayudar el hierro, puede ayudar también, bueno, algún sí, de lo que la betalanina, también justamente para amortiguar el pH. Son suplementos que pueden ayudar, digamos, en cuanto al consumo de oxígeno y también a mejorar estos valores, pero por supuesto la Claro, genética y el entrenamiento. El hierro, claro, porque esto, obviamente es el que transporta oxígeno a través de la hemoglobina. La coenzima Q10, muy importante en la mitocondria, porque justamente es la organela que cumple esta función. Así que con esto lo quería relacionar, digamos, a cómo podemos, digamos, tener como un puente ahí entre lo que es el entrenamiento, la nutrición, la suplementación. Y también con lo que mencionabas con respecto a los umbrales, que también es tan importante conocer esto para poder planificar también la ingesta. Obviamente, si hay que consumir más grasas o más carbohidratos según la intensidad del entrenamiento y según la duración, según la competencia. claro, Cuándo ahí está la entrenar en clave. ayunas y cuándo no. Muy Exacto, importante esto. ahí está la clave, ahí está la clave del rendimiento. Y eso es la Exacto, variable de rendimiento. Es decir, exacto. por eso es interesante asociar estas otras métricas que estamos hablando de lactacidemia, del lactato, de lo que significa métrica asociada a la respuesta autonómica, como la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y cómo los hitos, es decir, las condiciones submaximales, van a determinar el comportamiento de este sujeto, unido a la alimentación, en la prescripción del ejercicio, en la planificación de la carga de entrenamiento. Y ahí está un poco la alquimia de todo esto, porque en el laboratorio medimos datos cuantitativos, métricas, valoramos métricas a propósito de que las variables las controlamos, está todo muy medido, está todo muy controlado, pero en el campo práctico esta cuestión pasa a ser una cuestión muy alquímica, es decir, nos puede resultar como nos puede no resultar, a propósito también de las condiciones, bueno, también lo hemos conversado, psicoemocionales que tenga el deportista, pero siempre el medir, el cuantificar, nos permite tener una hoja de ruta y nos permite decir, bueno, estas son nuestras fronteras y de aquí nos vamos a mover a propósito de lo que hemos medido en función de cuál es la mejor rentabilidad a través del tiempo de este equilibrio, que se denomina el equilibrio ácido-base o ese punto de compensación respiratoria, que nos permite proyectarnos a las más largas distancias. Entonces eso también es muy interesante en esta variable. ¿Cada cuánto recomendás hacer el test? Sí, ese también es una pregunta bien recurrente. Bueno, la valoración de un test de consumo máximo de oxígeno por temporada, es decir, por mesociclo, Ujú. hablemos de un semestre, ya está bastante bien, porque hoy por hoy en un deportista de resistencia, que lo midamos a inicio de temporada, nos va a permitir tener una fotografía cardiovascular y cardiorrespiratoria, ventilador importante. Y posterior, de pronto en el segundo semestre. ¿Qué es lo importante, qué es lo interesante de seguir midiendo a propósito de las variables del consumo máximo de oxígeno? Bueno, los sitios ventilatorios, ver cómo están mejorando los umbrales, el BT1 y el BT2 principalmente, o el VT1, como le dicen en español, o el VT2, como ustedes lo Ujú. mencionan. Eso sí, lo podemos medir en cada mesociclo, cada 5 o 7 semanas, ya 8 semanas, está bastante bien. ¿Por qué? Porque también podemos estar valorando al deportista en campo, y eso sí es muy mejorable. Mejoras de los porcentajes de estos hitos, de estos puntos de inflexión, son muy determinantes a la hora de la rentabilidad en la competencia, en la prestación maximal. Por lo tanto, en concreto, 2 mediciones al año está bastante bien, de variables que son de consumo máximo oxígeno.